Probablemente ya saben que después de los 40 años el cuerpo comienza a perder masa muscular lentamente y que esa pérdida se acelera aún más después de los 60. Pero hay un detalle que pocas personas conocen. La fuerza que se pierde desaparece incluso más rápido que el músculo en sí. Estudios de seguimiento a largo plazo muestran que después de los 75 años, la fuerza disminuye entre 2,5 y 5% al año, un ritmo de 2 a 5 veces más rápido que la pérdida de masa muscular en sí misma. Esto explica por qué mucha gente parece tener un cuerpo razonablemente bueno, pero siente dificultad real para levantar peso, abrir un frasco o subir una cuesta. Al mismo tiempo, el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos también pierden eficiencia con el sedentarismo, lo que aumenta silenciosamente el riesgo cardiovascular. Es decir, dos sistemas diferentes del cuerpo se están deteriorando al mismo tiempo, por caminos distintos, y cada uno de ellos tiene un ejercicio que promete resolver el problema. Entonces, si les preguntara ahora mismo, sin pensarlo dos veces, después de los 50 años, ¿qué protege más al cuerpo? ¿Levantar pesas o hacer cardio? La mayoría de las personas responde de inmediato, con total convicción, y lo curioso es que la respuesta cambia completamente dependiendo de a quién se le pregunte. El cardiólogo habla del corazón, el traumatólogo habla de huesos y articulaciones, el entrenador personal habla de masa muscular. Y mientras estas opiniones chocan entre sí, usted sigue sin saber dónde vale más invertir su tiempo, que tampoco es infinito. Hoy verá una comparación entre los dos lado a lado, con estudios, cifras y grupos de investigación, con el objetivo de mostrarle exactamente lo que la ciencia encontró cuando los puso a prueba frente a frente, en el mismo tipo de personas, en el mismo rango de edad en el que usted se encuentra ahora. Manténgase atento hasta el final, porque la respuesta que muestran los datos es más definitiva de lo que imagina, y probablemente no es la que estaba esperando. Comencemos analizando lo que la ciencia encontró sobre el cardio. Primero, protección real contra la enfermedad cardíaca y la mortalidad. El corazón, después de los 50, comienza a perder elasticidad en las arterias y eficiencia de bombeo. El entrenamiento aeróbico regular, ya sea caminata rápida, bicicleta o natación, es la herramienta más estudiada de la medicina para revertir parte de eso. Mejora la capacidad del corazón para bombear sangre, reduce la rigidez arterial y disminuye la presión en reposo. Y el impacto en la presión arterial no es pequeño. Estudios publicados por asociaciones de cardiología muestran reducciones promedio de entre 5 y 7 milímetros de mercurio en la presión sistólica en adultos que practican cardio moderado de forma consistente, un efecto comparable al de algunas clases de medicamentos antihipertensivos en casos leves. Segundo, el impacto en el cerebro es medible, no es solo una sensación de bienestar. Uno de los estudios más citados en neurociencia del ejercicio, realizado por Kirk Erickson y publicado en la revista científica PNAS, hizo seguimiento a 120 adultos mayores sedentarios durante un año. Un grupo caminó 40 minutos, 3 veces por semana. El otro grupo solo hizo estiramientos. El resultado, el grupo que caminó tuvo un aumento del 2% en el volumen del hipocampo, la región del cerebro asociada a la memoria, revirtiendo entre 1 y 2 años del encogimiento natural que esa área sufre con la edad. El grupo de estiramientos continuó encogiéndose con normalidad. Esto significa que caminar no solo es bueno para el corazón, es una de las pocas intervenciones comprobadas capaces de hacer que el cerebro crezca físicamente de nuevo después de los 50. Tercero, control metabólico, colesterol y glucosa. El cardio mejora la sensibilidad a la insulina y favorece un perfil de colesterol más saludable, aumentando el colesterol bueno y ayudando a controlar el colesterol malo. Esto es decisivo porque la resistencia a la insulina se vuelve cada vez más común después de los 50, siendo la puerta de entrada a la diabetes tipo 2. La recomendación clínica gira en torno a 150 minutos semanales de actividad moderada para obtener ese beneficio sin necesidad de ningún exceso. Antes de continuar, si tienes más de 50 años, mira esta estadística. Según la OMS, entre el 28 y el 35% de las personas mayores de 65 años sufren al menos una caída al año. Más del 70% de estas caídas ocurren dentro de casa. Y hoy, las caídas son la principal causa de pérdida de independencia entre las personas mayores en todo el mundo. Muchos lo asocian con la mala suerte, pero en realidad se trata de falta de fuerza, equilibrio, movilidad y preparación física. Por eso nuestro equipo creó Blindaje Biológico, un protocolo completo para quienes tienen 50, 60 o 70 años y quieren asegurarse de no pasar nunca por eso. Dentro del protocolo tendrás un programa especial de ejercicios en casa que, sin dañar tus articulaciones, te ayudará a desarrollar fuerza funcional, equilibrio real
y a revertir años de mala postura y abandono físico. También aprenderás los hábitos que los científicos han identificado en común entre los pueblos con mayor esperanza de vida del mundo, hábitos que menos del 1% de la población occidental practica. Accede ahora haciendo clic en el enlace fijado en el primer comentario de este video o apuntando la cámara de tu celular al código que aparece en la pantalla. Cuarto, salud mental sin depender únicamente de medicamentos. Una revisión sistemática publicada en una revista científica que comparó directamente el ejercicio aeróbico, el entrenamiento de fuerza y los ejercicios de tipo mente-cuerpo como el yoga y el tai chi en adultos mayores con cuadros de depresión, reunió a más de 5.000 participantes en 82 estudios controlados. La conclusión fue clara: los 3 tipos de ejercicio reducen los síntomas depresivos de forma significativa, sin diferencia estadística relevante entre ellos. Es decir, el cardio funciona muy bien para el estado de ánimo, pero atención, el entrenamiento de fuerza funciona igualmente bien. Guarde esa información, porque será importante en un momento. Quinto, más energía en el día a día. Puede parecer contraintuitivo, pero quienes practican cardio con regularidad reportan más energía, no menos. Esto ocurre porque el sistema cardiorrespiratorio se vuelve más eficiente en transportar oxígeno, lo que reduce la fatiga en tareas simples como subir escaleras o cargar bolsas del mercado. Con estos 5 puntos, queda claro por qué casi todo médico, sin excepción, recomienda caminar. El problema es que la mayoría se detiene ahí, como si caminar solo resolviera todo. Y es exactamente aquí donde entra la segunda mitad de la historia, porque existe un conjunto entero de protecciones que el cardio por sí solo simplemente no es capaz de ofrecer. Primero, es la única herramienta realmente eficaz contra la sarcopenia. ¿Recuerdan lo que mencioné al principio? Se estima que una persona mayor de 65 años pierde aproximadamente 8% de masa muscular por década. Un estudio transversal con adultos mayores de entre 65 y 70 años, que ya cumplían la recomendación de 150 minutos semanales de actividad aeróbica, reveló algo contundente. Solo quienes también hacían entrenamiento de fuerza al menos 2 veces por semana presentaban un riesgo significativamente menor de sarcopenia. Quienes solo hacían cardio, incluso dentro de la recomendación, no tenían esa protección. Esto significa, con datos en la mano, que caminar, a pesar de todos los beneficios que han visto, no es suficiente para preservar el músculo. Se necesita sobrecarga mecánica, y eso solo lo entrega el entrenamiento de fuerza. Segundo, densidad ósea, un beneficio que el cardio simplemente no ofrece en la misma medida. Después de la menopausia, la pérdida ósea se acelera, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas. Un estudio controlado con mujeres posmenopáusicas con osteopenia, publicado en una revista científica, aplicó un protocolo de entrenamiento de fuerza durante 6 meses y midió la densidad mineral ósea por densitometría. El grupo que entrenó fuerza tuvo un aumento del 1,82% en la densidad ósea, mientras que el grupo de control prácticamente no tuvo cambios. Otras revisiones sistemáticas con múltiples estudios confirman ganancias consistentes de densidad ósea en la columna lumbar y en el cuello del fémur, precisamente las regiones más asociadas a fracturas graves después de los 60 años. Tercero, reducción real del riesgo de caídas con un número que impresiona. La revisión Cochrane, considerada el estándar de oro en medicina basada en evidencia, analizó a decenas de miles de adultos mayores y comparó diferentes tipos de ejercicio en la prevención de caídas. Los ejercicios de equilibrio de forma aislada redujeron la tasa de caídas en 24%, pero cuando el protocolo combinaba equilibrio con entrenamiento de fuerza, la reducción saltó al 34%. Esto es enorme cuando se recuerda que las caídas son una de las principales causas de pérdida de independencia e incluso de muerte en personas mayores de 65 años. Cuarto, protección contra la mortalidad general, cardiovascular e incluso por cáncer. Aquí hay un dato que la mayoría de los creadores de contenido de fitness ignora. Un metaanálisis publicado en el American Journal of Preventive Medicine, que reunió estudios con miles de participantes, mostró que practicar cualquier cantidad de entrenamiento de fuerza reduce el riesgo de muerte por cualquier causa en un 15%, el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en un 19%, y el riesgo de muerte por cáncer en un 14%, en comparación con no hacer ningún entrenamiento de fuerza.
y el efecto más fuerte se observó con un volumen relativamente bajo, cercano a 60 minutos de entrenamiento de fuerza por semana, con una reducción del riesgo de hasta el 27%. Volúmenes mucho mayores no aportaron un beneficio adicional proporcional, es decir, no es necesario convertirse en fisicoculturista para obtener ese beneficio. Quinto, fuerza funcional para la vida real. Levantar una bolsa pesada, sentarse y levantarse del sofá sin apoyar las manos, jugar en el suelo con un nieto, subir escaleras cargando peso. Todo eso depende de la fuerza muscular, no de la resistencia cardiovascular. El entrenamiento de fuerza, especialmente con ejercicios multiarticulares como sentadillas, remo y press de banca, se transfiere directamente a esas tareas cotidianas, devolviendo la autonomía que mucha gente pierde sin darse cuenta. Sexto, sí existe una respuesta hormonal, pero sin la exageración que muchos videos por ahí suelen prometer. Es verdad que después de los 50, la producción de testosterona y de hormona del crecimiento disminuye de forma natural, tanto en hombres como en mujeres, en menor proporción. Un estudio publicado en una revista de fisiología aplicada, que comparó hombres de 63 años con hombres de 23 años en un programa de entrenamiento de fuerza progresivo, mostró que una sola sesión de entrenamiento provoca una liberación aguda significativa de hormona del crecimiento también en los más mayores, aunque en menor magnitud que en los jóvenes, y que ese efecto se mantenía incluso después de 12 semanas de entrenamiento. La respuesta de testosterona al entrenamiento en hombres mayores, sin embargo, resultó ser más discreta y menos consistente que la respuesta a la hormona del crecimiento en esos mismos estudios. Es decir, el entrenamiento de fuerza realmente activa ese sistema hormonal, solo que no hay que esperar un efecto milagroso del tipo entrenar sustituye a la terapia de reemplazo hormonal. El beneficio real está más en el mantenimiento de la masa magra a lo largo de los años que en un pico hormonal aislado. Ninguno de los dos métodos es perfecto por sí solo, y es importante saber en qué falla cada uno. Por eso, hablemos de las desventajas. El cardio en exceso, sin ningún estímulo de fuerza, tiene un problema silencioso. No impide la pérdida de masa muscular, y en algunos casos, cuando se realiza en volúmenes muy altos asociados a restricción calórica, puede incluso acelerar esa pérdida. Es el escenario clásico de la persona que adelgaza, pero queda con apariencia flácida, el llamado cuerpo delgado graso, donde el porcentaje de grasa sigue siendo alto a pesar del peso bajo, porque el músculo se fue junto con la grasa. El entrenamiento de fuerza realizado solo, sin ningún componente aeróbico, deja una laguna diferente. El sistema cardiovascular no recibe el mismo estímulo de acondicionamiento, lo que puede significar menor eficiencia del corazón y los pulmones en actividades de resistencia prolongada, además de menor control de factores como la presión arterial en reposo, que responde particularmente bien al componente aeróbico. También hay un mito que necesita caer ahora mismo. El entrenamiento de fuerza no destruye las articulaciones después de los 50. Al contrario, cuando se ejecuta correctamente, con técnica adecuada y una progresión de carga apropiada, fortalece tendones y ligamentos y mejora la lubricación articular. Lo que realmente daña es el exceso de carga sin preparación, no el estímulo en sí. Cuando los investigadores comparan directamente grupos de entrenamiento aeróbico, grupos de entrenamiento de fuerza y grupos que combinan ambos, un patrón se repite de forma consistente. Cada modalidad de forma aislada mejora notablemente lo que entrena y mejora poco o casi nada lo que no entrena. Los grupos de cardio puro muestran mejoras significativas en la capacidad cardiorrespiratoria, pero la ganancia de fuerza y masa magra es mínima. Los grupos de fuerza pura aumentan la fuerza y la densidad ósea de forma clara, pero el acondicionamiento aeróbico avanza muy poco. Los grupos que combinan ambas modalidades en la misma rutina semanal son consistentemente los únicos que presentan mejora simultánea en múltiples marcadores: fuerza, capacidad aeróbica, composición corporal y en muchos protocolos, también en los marcadores de presión arterial y perfil metabólico. Esto es lo que la literatura llama entrenamiento concurrente, y aunque existe un debate técnico sobre pequeñas interferencias en la ganancia máxima de fuerza cuando el volumen de cardio es muy alto, para la gran mayoría de las personas mayores de 50 años que no son atletas competitivos, esa interferencia es irrelevante comparada con el beneficio general para la salud. En otras palabras, si el objetivo es competir en levantamiento de pesas olímpico, quizás valga la pena discutir la proporción exacta entre los dos estímulos con un entrenador especializado. Pero si el objetivo es llegar a los 70 u 80 años caminando, subiendo escaleras y cargando sus propias pertenencias sin ayuda, esa preocupación simplemente no aplica.
Antes de cerrar con el veredicto, necesito alertarles sobre 3 errores que veo repetirse cada semana en los comentarios y en los gimnasios. El primer error es creer que el entrenamiento ligero es sinónimo de entrenamiento seguro. Muchas personas mayores de 50 años entrenan con cargas tan bajas que el estímulo simplemente no es suficiente para generar adaptación. El cuerpo solo da la señal para preservar músculo y hueso cuando encuentra una sobrecarga real y progresiva dentro de la capacidad de la persona. Entrenar con el mismo peso de 2 kilogramos durante 3 años no protege a nadie de la sarcopenia. El segundo error es el opuesto: saltarse etapas. Personas que pasaron años siendo sedentarias y deciden, de la noche a la mañana, levantar cargas máximas o correr largas distancias, sin una progresión gradual ni una evaluación de movilidad y postura. Es ese tipo de decisión impulsiva, y no el entrenamiento de fuerza o el cardio en sí, lo que suele generar lesiones. El tercer error es el más común de todos: detenerse por completo después de un buen periodo. Mucha gente entrena con constancia durante 3 o 4 meses, ve resultados, se relaja, desaparece de la rutina durante semanas y luego vuelve a empezar desde cero, siempre en el ciclo de empezar el lunes. Los beneficios que hemos visto a lo largo de este video, especialmente la protección ósea y la protección contra la mortalidad, dependen de la constancia a lo largo de años, no de picos aislados de esfuerzo. Después de todo esto, la respuesta no es cardio ni musculación. La respuesta es entender que se está luchando 2 guerras diferentes al mismo tiempo: la guerra contra la pérdida de músculo y hueso y la guerra contra el deterioro cardiovascular y metabólico. Ignorar cualquiera de los 2 frentes es dejar una puerta abierta. La propia Organización Mundial de la Salud, en la actualización de sus directrices de actividad física, es directa al respecto para personas mayores de 65 años. La recomendación es entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa. Además, al menos 2 días por semana de entrenamiento de fuerza, involucrando los principales grupos musculares. Y, específicamente para ese rango de edad, al menos 3 días por semana de actividad que trabaje el equilibrio y la fuerza de forma combinada, precisamente para reducir el riesgo de caídas que vimos hace un momento. En la práctica, una distribución semanal realista que cualquier persona puede encajar en su rutina puede verse así: el lunes, entrenamiento de fuerza para todo el cuerpo; el martes, una caminata rápida de 25 a 30 minutos; el miércoles, una nueva sesión de entrenamiento de fuerza, variando los ejercicios; el jueves, bicicleta o natación a ritmo moderado durante 20 a 30 minutos; el viernes, la tercera sesión de entrenamiento de fuerza de la semana; el sábado, una caminata más larga y tranquila o una actividad de ocio activo; el domingo, descanso activo, con estiramientos o movilidad ligera. Esa distribución, por sí sola, ya cubre con holgura los 150 minutos de cardio recomendados y garantiza además 3 sesiones semanales de estímulo de fuerza, exactamente en el rango que los estudios de mortalidad identificaron como más eficiente. Un detalle importante para quienes están comenzando ahora: no es necesario entrenar fuerte todos los días, ni correr todos los días. La constancia a lo largo de los meses vale mucho más que la intensidad en unas pocas semanas aisladas. Y si tiene alguna limitación de movilidad o dolor articular preexistente, el punto de partida ideal es siempre una evaluación con un profesional de educación física o fisioterapeuta, que adaptará la carga y la progresión a su historial individual. Para quienes ya tienen una base de entrenamiento de algunos meses, vale la pena pensar en bloques, lo que la literatura de entrenamiento llama periodización. En fases de mayor estrés, mal sueño o una rutina más exigente, es razonable priorizar el cardio leve y moderado, porque tiende a reducir el cortisol y favorecer la recuperación general. En fases de mayor energía y buen sueño, ese es el momento de aumentar levemente la intensidad del entrenamiento de fuerza, aprovechando la capacidad de recuperación del cuerpo para consolidar ganancias de masa muscular y fuerza. Alternar estas fases a lo largo del año evita el estancamiento y mantiene al cuerpo respondiendo a los estímulos, en lugar de repetir siempre la misma rutina sin ninguna variación. Entonces, ¿fuerza o cardio después de los 50? La ciencia ya respondió. Los dos, en la proporción correcta, con constancia, es lo que separa a quienes llegan a la tercera edad con autonomía de quienes pierden la independencia demasiado pronto. El entrenamiento de fuerza protege los músculos, los huesos y la capacidad de hacer las cosas del día a día por cuenta propia. El cardio protege el corazón, los vasos sanguíneos y, como vieron en el estudio del hipocampo, literalmente protege el cerebro.
Elegir solo uno de los dos es renunciar a la mitad de la protección que podría tenerse. Si este video les ayudó a ver eso con mayor claridad, dejen un me gusta, comenten aquí abajo cuál de los dos van a priorizar esta semana y suscríbanse al canal para seguir recibiendo contenido basado en ciencia sobre el entrenamiento después de los 50.